En un pequeño pueblo, vivía un hombre llamado Rafael. Era conocido por su sabiduría y su capacidad para encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. En un día especialmente difícil, Rafael decidió compartir su historia de esperanza con aquellos que lo rodeaban. Rafael comenzó su historia reflexionando sobre los desafíos que había enfrentado en su vida. Habló de momentos difíciles, como la pérdida de su trabajo, a lo cual lo enfrentó con constancia y confianza en sí mismo. También, la pérdida de un ser querido y los altibajos de la vida cotidiana. A pesar de todo, siempre encontraba una chispa de esperanza que lo impulsaba a seguir adelante. Compartió cómo había aprendido que la esperanza no era solo un sentimiento pasajero, sino una elección consciente de mantener la fe en tiempos difíciles. Habló sobre la importancia de mantener una perspectiva positiva, buscar soluciones en lugar de lamentarse por los problemas y encontrar consuelo en las pequeñas cosas de la vida. Rafael compartió cómo la esperanza lo había ayudado a mantenerse fuerte y a encontrar el propósito en su vida, incluso en los momentos más difíciles. Habló sobre cómo la constancia y la confianza en sí mismo eran elementos clave para mantener viva la esperanza en su corazón. En el clímax de su historia, Rafael compartió cómo la esperanza lo había llevado a un nuevo capítulo en su vida. Habló que había encontrado un nuevo trabajo, con mucha perseverancia y su enfoque inteligente en la búsqueda de empleo, actualizando sus habilidades y utilizando su red de contactos. Después de perder a su ser querido y vivir ese momento tan difícil, encontró esperanza en los buenos recuerdos y en los valores que compartieron juntos. Con el tiempo, Rafael aprendió a aceptar su pérdida y a procesar su dolor, rodeándose de apoyo emocional. Aprendió que permitirse sentir y expresar su tristeza era parte del proceso de duelo y, poco a poco, encontró la manera de honrar y recordar a su ser querido en su vida cotidiana. La constancia en su proceso de duelo, la confianza en sí mismo para enfrentar su dolor y el enfoque en los recuerdos positivos lo llevaron a recuperarse de manera significativa y encontrar una nueva perspectiva en la vida, manteniendo siempre en su corazón el amor y el legado de su ser querido. Rafael concluyó su historia con una poderosa lección: la esperanza es una elección consciente que podemos hacer en tiempos difíciles. La constancia en mantener la fe, junto con la confianza en nuestras habilidades y recursos, son claves para mantener viva la esperanza en nuestros corazones, incluso en los momentos más oscuros. Por eso, hay que mantener una perspectiva positiva, buscar soluciones y creer en uno mismo, ya que son herramientas poderosas para mantener la esperanza viva en nuestros corazones, incluso en los momentos más desafiantes de la vida. Rafael demostró en su historia cómo la esperanza puede ser una guía poderosa para encontrar el propósito y la fortaleza en medio de la adversidad. Muchas gracias por escuchar esta historia, espero les haya gustado y que siempre la esperanza permanezca en sus corazones.